Bien, pues gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El título de estos encuentros este año, en estas charlas formativas, ¿verdad?, es Jesucristo en la historia de la salvación, ¿no? Y hemos empezado a recorrer de su mano y con él esa historia de la salvación que, como sabéis y recordábamos, comienza con la creación del mundo y termina, no ha terminado, porque nosotros formamos parte de esa historia. La historia de la Iglesia es también una historia de salvación. La historia, es decir, el mundo no está condenado a ser una ruleta que repite y repite, sino que el reino de Dios va ganando territorio en medio de esta historia. Y la historia en la que nosotros la leemos y la vivimos y la construimos como una historia de salvación, porque el Señor sigue actuando en la historia. Lo único que ocurre es que en esta historia de salvación de la que formamos parte, sí hay un periodo, que es el periodo de la revelación de Dios, que esa revelación de Dios está cerrada, porque comenzó con el libro del Génesis y terminó con el libro del Apocalipsis, con ese amén, última palabra que aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en esos 27 libros del Nuevo Testamento y en esos 45 libros del Antiguo Testamento está recogida toda la revelación de Dios. La Iglesia, es decir, hoy hemos celebrado a dos grandes apóstoles de Jesús, de los 12, Simón, el que era apodado el Celota, era un revolucionario, porque si os dais cuenta, Jesús elige a todo tipo de gente. Nosotros cuando tenemos que hacer nuestras elecciones, normalmente siempre buscamos gente que piense como nosotros, más o menos de nuestra misma. Y sin embargo Jesús, a la hora de elegir, eligió a gente de todas las calañas. Unos más conservadores, otros más revolucionarios, pescadores, recaudadores de impuestos, es decir, gente de lo más. Porque el problema para Jesús no es tanto la elección no es porque seamos buenos, la elección es porque Él es muy bueno. Y no hay criatura a la que Dios no ame. Y por eso, digamos, a la hora de elegir, Jesús elige a 12 personas, de las cuales la gran mayoría de ellos le falló, como nosotros. Pero no hay que hacer un drama ni una tragedia de eso, porque no solamente no es que le fallaran, sí, ciertamente, pero después, a lo largo de su vida también fueron capaces de dar la vida por Él. Es decir, que sea una cosa por otra, pero evidentemente, es decir, la elección de Dios, esa elección por nombre tan preciosa, es una elección por amor, porque nos ama, porque nos ha hecho a su imagen y semejanza, y porque Él nos ha hecho buenos. El pecado es una anécdota, por decirlo así. No hemos nacido para el pecado, no somos los hijos del pecado, somos los hijos de la gracia de Dios. Y para más todavía, esa gracia la hemos recibido. El Espíritu Santo habita en nosotros desde el momento en que somos creados. Y el Espíritu Santo habita en toda su grandeza, precisamente por el nuevo nacimiento, que es el bautismo. Mirad lo importante que es el bautismo, que nos da la posibilidad de que el Espíritu Santo venga en ayuda del Espíritu que está en nosotros para descubrir lo que realmente nos salva. Es el descubrimiento de que Dios es nuestro Padre. De que Dios es nuestro Padre. Y ese descubrimiento, el pueblo de Israel, el pueblo elegido, no lo entendió desde el primer momento, porque Dios se va revelando en la historia de una manera pedagógica, paulatinamente, como se educa a un crío. Es decir, Dios se va revelando a la manera en que el hombre puede ir asumiendo esa revelación de Dios. Y por eso, de esos pueblos politeístas, etcétera, elige a uno y le va ayudando a que descubra que hay un solo Dios. Y eso lo tienen tan clarísimo que lo defienden a muerte. Hasta que Jesús llega y le dice, sí, es un Dios único, pero un Dios comunitario, solidario, fraterno, un Dios familia, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero eso falta hasta que Jesús viniera a la tierra para descubrir el misterio profundo de Dios, que es el misterio de la Trinidad. El pueblo de Israel, evidentemente, no fue capaz de descubrir eso
¿Por qué? Porque no había llegado todavía esa madurez a la que necesitaban para descubrir, porque el Hijo de Dios encarnado lo revela, que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas diferentes, de una misma naturaleza, un único Dios. No se rompe el ser único, pero sí no a la manera de entenderlo como un Dios inmutable. Inmutable lo es, pero no un Dios que no es que un Dios que el amor le hace digamos, ser una fuerza no centrípeta, sino centrífuga. Pues bien, los otros días hemos visto cómo Dios se va revelando, cómo ante esa revelación de ese Dios amor que crea todo por amor y que lo crea todo bueno, se encuentra con la dificultad de que el hombre al que le ha dado el mejor de los regalos es la libertad. Y el peor pecado es quitarnos la libertad y sobre todo ya el pecado gravísimo es quitárselo a los demás. Por eso el signo más hermoso de que somos hijos de Dios y que lo hemos descubierto es no dejarnos esclavizar por nada ni por nadie y no permitir y denunciar con toda nuestra fuerza cualquier tipo de esclavitud. Cuando la Iglesia, en la era contemporánea, vamos desde siempre, pero ahora en este momento en que vivimos, cuando la Iglesia denuncia cualquier tipo de esclavitud, no está haciendo ni más ni menos que ser muy fiel a Jesucristo y a Dios, porque en definitiva el gran regalo de Dios a la humanidad es la libertad. Una libertad que Él nos la da para el bien, pero que tiene la posibilidad también de desviarse hacia lo que no es bueno. Dios no le pone al hombre, no le puso un freno para Él manejarlo como una marioneta. Dios no nos maneja como marioneta. A veces nosotros, una de las imágenes que tenemos de Dios es un Dios que de alguna manera nos tiene a todos como a títares, ¿no? Y nos va, digamos, moviendo y llevando para acá y para allá, ¿no? Y esa idea la tiene mucha gente, porque hay mucha gente que piensa que Dios es el que a uno le manda un cáncer de páncreas y a otro le da el bonoloto, ¿no? ¿Os imagináis? Pues esa imagen de Dios la tiene mucha gente. Y yo me parece que os decía los otros días, ¿no? Que no hay expresión más horrible y menos creyente que largarle todo a Dios, ¿no? Eso ha sido porque Dios lo ha querido. ¿Cómo va a querer Dios eso? ¿Cómo va a querer que un padre no quiera a sus hijos, que un hombre asesine a su mujer, que haya guerra en el mundo, que haya hambre cuando sobra comida para que todos pudiéramos alimentarnos? ¿Cómo va a querer eso Dios? Por eso una de las grandes tareas que tiene precisamente el hombre creyente con fe cristiana, es precisamente purificar todas las falsas imágenes de Dios que a veces anidan en nuestra mente y nuestro corazón y que muchas veces sin darnos cuenta las transmitimos a la gente y eso no evangeliza. Es decir, dice la Gaudium et Spes, que es un documento del Concilio Vaticano II, que va referido, digamos, a cómo la Iglesia se sitúa en el mundo, y ya os decía yo que los documentos eclesiales se escriben en latín, comienzan con las 2 o 3 primeras palabras con las que comienza el documento. Y la Gaudium et Spes dice, los gozos y esperanzas de los pueblos son los gozos y esperanzas de la Iglesia de Dios. Bueno, pues una de las cosas que dice la Gaudium et Spes es que una de las causas del ateísmo contemporáneo la tiene las falsas imágenes de Dios que damos los creyentes. Porque desfiguramos con nuestra manera de ser y muchas veces de decir y de hacer, desfiguramos el verdadero rostro de Dios. Porque si Dios lo convertimos en una especie de arbolito de Navidad, donde colocamos todo lo que no sabemos, a lo que no podemos dar respuesta, bien porque no sabemos, porque no estudiamos, o porque no profundizamos, y entonces esto es porque Dios quiere, y porque Dios, y la causa es Dios, ¿no? Ya os decía yo que uno de los grandes retos que tiene la Biblia no es responder a los ateos, que no existían ninguno. A ver, es decir, la Biblia no se escribe para la increencia, porque en el momento en que se escribe la Biblia, todos los hombres son creyentes. Creerán en el verdadero Dios, creerán en lo que crean, pero creen. No, la Biblia se escribe, os lo decía también a vosotros, pero es bueno que lo recordemos, para dar respuesta a una pregunta que nos hacemos, se ha hecho el hombre desde el principio
y nos seguimos haciendo. Si Dios es tan bueno, ¿por qué el mal? Y la respuesta que da la Biblia a esa pregunta, a lo largo de toda la historia de la salvación, recogida en los 45 más 27 libros, es que es verdad que el mal existe, pero el mal no es eterno. No hay un Dios que haya querido el mal. A diferencia del mundo griego, ¿no?, que tiene dioses buenos, dioses malos, ¿no?, dioses mayores y dioses menores, nosotros no creemos en un paraninfo de dioses, sino creemos en un Dios bueno, que todo lo que ha creado es bueno, y que el mal no lo podemos situar al mismo nivel del bien, porque el mal es histórico y por lo tanto tiene principio y tendrá fin, y que el mal es vencible, solo que Jesús nos deja muy claro que la única fuerza capaz de vencer al mal es la fuerza del amor. Y yo decía también, y para que no nos vaya a entrar así como digamos una tentación romanticona de pensar que el amor es ese amor de las novelas, no. El amor, tal como Jesús nos lo plantea, tiene como signo visible de ese amor la cruz. El gran poder de Dios, cuando decimos, es que Dios es muy poderoso, cierto, pero ¿sabéis cuál es el gran poder de Dios? La cruz. Y por eso el pueblo sencillo, a un señor, a un nazareno con la cruz a cuesta, le llama Jesús del gran poder. El gran poder es la cruz que lleva cargando sobre sus hombros. Porque la cruz, de ser un elemento condenatorio, un elemento vejatorio, por la muerte de Jesús en ella, se ha convertido en un objeto de salvación. La cruz es la prueba más evidente de hasta qué punto Dios, amante de nuestra libertad, no nos quita ni un ápice de ella, y por nuestra libertad, también el Hijo de Dios libremente es capaz de entregar su vida. El autor de la carta a los Hebreos lo dice bellísimamente, porque la causa del pecado es la desobediencia. La desobediencia es el egoísmo llevado al grado sumo. Yo, lo que yo pienso. Una de las cosas que también es muy simpático, ¿no?, es cómo nos situamos a veces también nosotros, los mismos creyentes, ¿no?, que para disimular que somos creyentes mediocrillos, no somos creyentes como, no somos apóstoles ni discípulos ahí apasionados por Jesús y dispuestos a dar el todo por el todo, ¿no? Una de las cosas que nos hacemos todos muy fan absoluto de Frank Sinatra, ¿no? Yo soy cristiano a mi manera. No sé lo que dice, bueno, pues a mi manera, ¿no? Pues no, a mi manera no. No se puede ser cristiano a mi manera. Tenemos que ser cristianos a la manera de Jesucristo. A la manera de Jesucristo, que pasó por el mundo haciendo el bien y que fue capaz, digamos, de entregar su vida por los demás. Y no lo hizo porque los demás fueran buenos, que esa es otra de las cosas. Yo haría, digamos, lo dice el mismo Pablo, ¿no? Es decir, habría alguien que a lo mejor moriría por algo bueno, pero habría alguien que moriría por los pecadores. Pues eso es lo que hizo Jesús. Murió por los pecadores. Y ya sabéis que el primer santo era, para que también no nos dé cuenta, la primera persona que tenemos categoría de que es santa y que está en el cielo, la hizo santo el mismo Jesús, a San Dimas, al buen ladrón, al ladrón arrepentido que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, eso no hizo falta que viniera un papa a canonizarlo, lo canonizó el mismo Jesús. Es decir, que el primer santo de la historia de la Iglesia es un ladrón. Con lo cual, digamos, no podemos pensar ni despreciar a nadie, porque hasta el ladrón Jesús lo puso, le regaló. Cuando nosotros con tanta facilidad, ¿no?, le quitamos el cielo a la mayoría de la gente, ¿no?, y mandamos al infierno a todo bicho viviente, ahora resulta que Jesús viene y manda al cielo a un ladrón que estaba precisamente en la cruz por lo malhechor y lo terrible malo que había sido, y sin embargo Jesús, porque ve en él un gesto de arrepentimiento, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, ¿hasta qué momento? Cuando la gente pregunta, ¿y alguien que ha sido muy malo, y en el último momento se arrepiente? ¿Por qué no?
Ah, pues entonces voy a hacer malo, muy malo, muy malo, ¿no? Y me arrepentiré en el último momento. En el último momento, ¿no? Cuentan de Constantino, que sabéis que su madre es Santa Elena, él no es San Constantino. Constantino le dio la libertad religiosa a los cristianos, de ser perseguidos por los emperadores romanos. Constantino, después de tener una experiencia en una batalla, ¿no? Donde según cuentan, ¿no? Se le apareció el signo de la cruz, y le escuchó él: con este signo vencerás, ¿no? Y venció en aquella batalla. Él se dejó de perseguir a los cristianos y su madre incluso se bautizó, etc. ¿Qué hizo Constantino? Pues no bautizarse, porque el bautismo perdona los pecados, como sabéis. Una persona adulta que se bautiza no tiene que confesarse. Ya a partir de bautizarse sí, porque el bautismo perdona todos los pecados. Si perdona el pecado original, que es lo más gordo, pues puede perdonar todos los pecados. ¿Qué hacían la gente? Pues cuando se convertían, esperaban a ser viejos para bautizarse. Porque en la primitiva iglesia, las penitencias que se ponían, que cuando una persona cometía un pecado, primero, cualquier cosa no era pecado. Le faltaba misa, eso no se confesaba a la gente. La gente se confesaba de cosas muy gordas. El pecado más gordo que había era precisamente el de delatar a los cristianos. Es decir, porque claro, un tío que delataba a los cristianos ya se había cargado una comunidad, vamos. Entonces, era uno de los pecados más graves. ¿Y sabéis las penitencias que ponían? Era hacer un puente. No era que le ponían a cualquiera, digamos, una penitencia de reza 4 Ave María. Hacer un puente, llevarse a los pobres a su casa, es decir, que no eran penitencias como Dios manda. Por eso Constantino esperó a ser anciano para bautizarse, porque así él había tenido bastantes desmanes en su vida, dice, y no estaba dispuesto, digamos, a tener que hacer un puente, vamos, es decir, que ya cuando vio que ya podía llegar, que había llegado ya al fin de su vida, pidió ser bautizado, vamos. Son anécdotas, pero que nos ayudan a comprender que eso de ser cristiano siempre ha sido complejo, que vivir con pasión el Evangelio no es sencillo y que evidentemente siempre todos buscamos subterfugios, ¿no? Para ver de qué manera nos podemos librar de esa radicalidad a la que Jesús nos llama y nos pide, ¿no? Pero sabiendo siempre que la actitud del Señor es la actitud de la compasión y la misericordia, ¿no? Él, digamos, no abandona nunca, Dios no abandona nunca a ninguno de sus hijos, y Jesucristo es el misericordioso, el compasivo. Él está lleno de compasión y de misericordia con todos, ¿no? Bueno, pues, en ese camino, en esa historia, veíamos los otros días, en 2 momentos Dios se va revelando, va eligiendo a un pueblo. Todavía con Noé no existe un pueblo elegido. El pueblo elegido nace en la alianza que hace Dios con Abraham. La alianza que hace Dios con Noé es una alianza cósmica. No volverá a haber un diluvio. No va a volver a haber un diluvio ya sobre la tierra, ¿no? Es decir, Dios hace una limpia, pero ahí deja la cosa, ya no volverá a haber un diluvio, por más que los hombres se merezcan, no un diluvio, sino 500 diluvios más, ¿no? Y avanzando en esa historia de salvación, en esa revelación, Dios se encuentra, o Abraham se encuentra con Dios. Y hay un dato que es muy, muy importante. Dios siempre está caminando con nosotros, pero Dios se revela cuando hay gestos de acogida. Abraham, digamos, se encuentra con el Dios verdadero, con el Dios que salva, cuando estando en su tienda ve unos peregrinos a lo lejos. Después los padres de la Iglesia dirán que eran 3 peregrinos, dirán que era la Santísima Trinidad. Pero vamos, eso son los padres de la Iglesia que le buscan el sentido a todo. O sea, Abraham nunca se enteró de que Dios era Santísima Trinidad, que era Dios. Pero, es decir, él no sabe que era Dios, sino que eran unas personas que caminaban, y él estaba en su tienda
muy tranquilo. Pero salió a la puerta de la tienda e invitó a aquellos caminantes a que entraran. Les lavó, le ofreció lo que tenía, y aquellos caminantes que se sintieron acogidos, pues les regalaron a Abraham lo que más deseaba: tierra y descendencia. Tierra porque él era nómada, estaba en Ur de Caldea allí con su ganado para arriba, ganado para abajo. Es decir, era un pastor rico, pero un pastor. Tenía esclavos, pero no tenía nada suyo, por decirlo así. El campo es de todo. Y Dios le promete tierra y descendencia. Y hace una alianza con él. ¿Y por qué hace esa alianza? Porque él ha acogido a esos peregrinos. Se revela Dios. Dios siempre se nos revela en la acogida al otro. Es decir, tú no te pienses que Dios se va a revelar porque te tires horas y horas y horas, estoy ahí creyendo. Si en tu corazón no hay una actitud de acogida a los otros, al otro con mayúscula, que es Dios, y a los otros con minúscula, que son los hijos de Dios, difícilmente Dios se va a revelar en tu vida. Por eso, normalmente nosotros lo que buscamos son subterfugios, a ver si, para encontrarnos con Dios, ¿no? 16 rosarios, 25 letanías, no sé cuánto, no sé qué, vamos a tal sitio que allí no lo vamos. Bueno, todas esas cosas pueden ayudar, pero no hay posibilidad de encontrarnos con Dios si no hay, como en el caso de Abraham, primero, estar a la puerta de la tienda a ver lo que pasa. Si tú no estás atento a lo que en el mundo acontece, ¿dónde? Dios aparece donde las cosas acontecen. Y segundo, si en esos acontecimientos tú no hay una actitud de acogida a aquellos que se presentan y pasan por la puerta de tu tienda, por la puerta de tu vida. Es decir, la acogida como una garantía de verdadero encuentro con el Señor, ¿no? Entonces, Dios hace un pacto con Abraham, un pacto personal con él. De él nacerá un gran pueblo, será el pueblo de Israel. Y Dios le promete a Abraham tierra, aunque, dicho sea de paso, Abraham muere, la única tierra que tiene es la que compró para enterrar a Sara, su mujer. Esa es la única tierra que tiene en propiedad. Y la descendencia en Isaac, su hijo, sí, pero que estuvo a punto de perder, ¿verdad? Porque Dios le pidió que se lo ofreciera en sacrificio. Y Abraham no se lo pensó. Digo, este Dios, qué raro este Dios. Me regala un hijo porque es lo que más deseo y ahora me pide que se lo ofrezca en sacrificio. Y cuando Abraham lo va a sacrificar, dice, quieto. El sacrificio que yo quiero es la obediencia. Yo no quiero sacrificio humano. El sacrificio que Dios quiere de nosotros es la obediencia. Y dice el autor de la carta a los Hebreos, dice, Cristo, Jesús, con grito y con lágrimas, pidió al que podía liberarlo de la muerte. Y fue oído por su actitud reverente. Sufriendo, aprendió a obedecer. Es decir, que obedecer es sufrimiento. Porque lo que nos sale de primera es lo que yo quiero. No lo que Dios quiere o lo que los otros necesitan, sino lo que yo quiero. Mi yo. Es decir, el pecado es la desobediencia. El pecado es la desobediencia. Y Abraham obedeció. Pero Dios lo dejó muy claro, que frente a los pueblos circundantes de Israel, que hacían sacrificio humano, Dios no quiere sacrificio humano. Cuando los evangelizadores llegan a América, y ahora sabéis que tenemos toda la historia de la historia negra, ¿no? La leyenda negra sobre España, bueno, que no que fuéramos unos santitos allí, no hemos sido santos en ningún lado, pues tampoco allí. Pero evidentemente ni los incas ni los aztecas eran tan buenos, porque los españoles pudieron ganarle porque todos los habitantes de allí se unieron a ellos, porque eran unos terribles, los tenían esclavizados. Después no es que los españoles los liberaran del todo, pero vamos, estuvieron muchísimo mejor, que estaban bajo los incas o bajo los aztecas, ¿no? Pero es decir, que en definitiva el
la desobediencia es siempre el pecado, y la obediencia, digo, porque los indios, estos aztecas y estos incas hacían sacrificios humanos. Y eso, digamos, evidentemente quedó absolutamente fuera. Desde el libro del Génesis ya está claro que el verdadero Dios no quiere esos sacrificios. El verdadero Dios lo que quiere es el sacrificio de la obediencia. El sacrificio de la obediencia. Y damos un pasito más. La tercera alianza, la gran alianza, es la alianza que Dios hace con Moisés. No sabemos por qué ni de qué manera el pueblo de Israel, que ha ido creciendo en tribu, etcétera, ¿no? Estamos viendo cómo Jesús se revela en la historia de la salvación. No tenemos tiempo para ir parándonos en cada uno de los libros del Antiguo Testamento, que son una belleza, ¿no? Pero hay un momento en que el pueblo de Israel aparece, digamos, esclavizado en Egipto. José, con sus hermanos, conocéis la historia, ¿no? Los hijos de Jacob, es decir, hay un momento en que venden a José porque lo mismo, por envidia pura. Lo venden, pero primero pensaron en asesinarlo, pero en el último momento se arrepintieron, se lo vendieron a unos mercaderes. José llegó a Egipto y de ser un esclavo, el faraón vio lo lindo, lo genial y lo listo que era y lo hizo virrey de Egipto. Y los hermanos, a lo mucho, fueron a Egipto a comprar provisiones, ¿no? Y entonces, porque había una hambruna enorme en donde ellos estaban, y parece ser que todos volvieron, se fueron a Egipto, pero dicen que el pueblo creció de tal manera que los egipcios se dieron cuenta que los israelitas se iban a quedar, como hay mucha gente que está muy preocupada ahora, ¿no? Que los musulmanes van a ganar Europa, ¿no? Vienen y tienen hijos. Bueno, pues ya sabéis cuál es la solución, tengan hijos. No dejemos que no vengan los musulmanes, porque si no vienen los musulmanes, ¿quién van a cuidar de nuestros ancianos, de nuestros enfermos? ¿Quiénes van a recoger la basura? ¿Quién van a trabajar, digamos, en las obras? Ustedes piensen, ¿quiénes son las personas que están trabajando donde nosotros no queremos trabajar? Pues entonces, es decir, el problema no es que no vengan, el problema es que crezcamos y nos multipliquemos, que eso es lo que el Señor quiere. Bueno, pues se había multiplicado de tal manera que los egipcios decidieron, el faraón, esclavizar a los judíos. No sabemos en qué momento ni por qué, pero hay un momento que desde la historia de José se salta, digamos, ya en el libro del Éxodo, se salta ya, digamos, al pueblo de Israel esclavizado en Egipto. Y allí a un niño que se ha salvado, porque los egipcios una de las cosas que piden es que se asesinen a todos los niños que nacen, varones, que los masacren. Pues la mamá de Moisés y su hermana deciden hacer una cesta, no conocéis la historia, ¿verdad? Hacer una cesta, poner allá al niño y tirarlo al Nilo abajo, con la suerte que tiene Moisés, que lo recoge la hermana del faraón y lo prohija como hijo suyo, y su hermana se queda como sirvienta, como esclava, y Moisés se cría desclasado absolutamente, siendo judío, siendo israelita, pero viviendo como un príncipe de Egipto. Yo, si tenéis tiempecillo y os gustan los dibujos animados, no hay mejor historia contada que la de Moisés, que en una serie de dibujos animados que se llama El Príncipe de Egipto. Seguro que se la habéis echado a vuestros hijos cuando erais más jóvenes, pero evidentemente está muy bonita, muy bonita, muy bien, digamos, explicado ese acontecimiento, y además con mucha gracia, ¿no? Pero bueno, ¿qué hace? Dios se fija en Moisés, y Moisés, que vive absolutamente desclasado, Dios se preocupa de comunicarle y hacerle ver que él es israelita. Y mira lo que está pasando con su pueblo. Y Moisés tiene que convertirse. ¿Veis? El encuentro con Dios, para que sea verdadero, exige una conversión. Es decir, tú tienes que dejar el camino. Abraham tenía un camino previsto y Dios le dijo, para allá. Y él tuvo que volver y hacer otro camino. Dejar sus tierras y sus seguridades y empezar el camino que Dios le había propuesto.
A Moisés igual. Cuando Moisés tiene un encuentro con el Señor, Dios le cambia las claves. Ni tú eres egipcio, ni tú eres príncipe, tú eres miembro de un pueblo que está esclavizado. Y yo quiero que tú seas el que lo libere. Pero Señor, ¿cómo voy a ir a liberarlo? Si soy tartamudo, si tengo... Es decir, todas las objeciones. Como le había puesto a Abraham, si soy mayor, mi mujer es estéril. Siempre nosotros a la llamada de Dios y al proyecto de Dios le ponemos todas las objeciones posibles. Pero el creyente verdadero, en este caso también como Moisés, termina por aceptar el proyecto de Dios. ¿Y cuál es el proyecto de Dios? Liberar a su pueblo. Y esa es la tercera alianza que Dios hace. La primera fue cósmica, la segunda fue personal con Abraham, la tercera es una alianza popular, que no es el PP. Es decir, una alianza popular, una alianza con el pueblo, con ese pueblo que él ha elegido. Porque hay un momento en que Dios le dice a Moisés, y Moisés le dice a Dios, ¿no? Vosotros, le dice Dios a Moisés, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Es decir, Dios se hace Dios del pueblo de Israel. Con lo cual significa que no quiere a los otros pueblos, no, sino que elige a ese porque era el que estaba en mayor debilidad, en mayor pobreza. La elección de Dios por el pobre no es porque el pobre se lo merezca, sino porque el pobre más lo necesita. Cuando ahora el Papa León XIV acaba de escribir la Dilesis Te, que es una preciosidad, os dije que un día le dedicaremos una de las charlas, ¿verdad? Una de las cosas que insiste mucho el Papa es que esa preferencia por el pobre es porque es vulnerable, porque es el más vulnerable, el más necesitado. No porque sea ni mejor ni peor. Nosotros siempre buscamos subterfugio para no ayudar. Es que se lo gasta en vino, es que no sé cuánto, es que no sé qué, es que no es... Es que es pobre. Eso Miguel y yo no lo recordamos continuamente, ¿no? Porque somos un ser humano los dos y nos encontramos con casos que tú dices que voy a darle con un martillazo. Yo tengo la suerte de tener siempre a Miguel que me quita el martillo siempre. Pero bueno, es decir que... Porque bueno, es así, ¿no? Bueno, pues Dios elige al pueblo de Israel, vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios, y le pide a Moisés que lo libere. Y el signo de la liberación, esa alianza que Dios hace con Moisés. Tú serás quien libere al pueblo y lo libere de la esclavitud. Mirad si no hay ahí ya un sentido, porque esa es la alianza. Y la nueva alianza será la Eucaristía, porque la Eucaristía se celebra en la Pascua. Pascua significa paso del Señor. Y el Señor pasó por Egipto liberándolo. ¿Cómo? Primero con las 7 plagas, a ver si así avanzaba al faraón, pero no hubo manera. La última y definitiva fue precisamente el acabar con todos los primogénitos, ¿no? Y sabéis cómo se preparó el pueblo para esa noche, ¿no? La noche de la vigilia. La noche de la vigilia mataron el cordero y como había prisa, no dio tiempo a aderezarlo ni nada. Lo cocinaron a lo rápido y con hierbas amargas para recordar de dónde salían. Con la sangre del cordero pintaron las jambas de las puertas de los judíos para que el ángel exterminador pasara de largo por ellas. Se comieron rápido el cordero sacrificado. El pan, no hubo tiempo a fermentarlo ni a hacer un pan en condiciones, sino un pan malo, el pan ácimo, el pan sin levadura, y a correr que vienen ahí que vienen detrás nuestra los... Y si os dais cuenta, en la víspera de la Pascua, es decir, celebraron, es decir, los israelitas a partir de siempre ya, van a celebrar cada año la Pascua, el paso liberador de ese Señor, el día en que el Señor liberó a los israelitas de Egipto. Y es muy bonito, porque cada año, cuando llegaba la fiesta de la Pascua, los israelitas se reunían a hacer una cena como la que habían hecho para salir de la esclavitud. Eran con hierbas amargas, con el cordero, y también si os dais cuenta, el Señor es sacrificado, el Señor que va a ser Jesucristo, que ya lo veremos, que va a ser el nuevo cordero, es sacrificado como fue sacrificado el cordero la víspera
de la Pascua. La víspera de la Pascua. Y la sangre que nos libera de la esclavitud del pecado es la sangre de Jesucristo, que ya no se pone sobre la jamba, sino que por el bautismo la hemos recibido todos. Y esa sangre, hecha pan de Eucaristía y vino de Eucaristía, es la que nosotros, los que nos alimentamos precisamente en cada Pascua, que es cada misa, especialmente y fundamentalmente y más primordialmente la misa dominical, ¿no? Bueno, pues la Pascua es, digamos, la alianza, es la alianza con el pueblo. Y esa alianza con el pueblo es la que va a conseguir que el pueblo de Israel sea el pueblo escogido por Dios y el que va a ir caminando, encontrando y descubriendo cómo es ese Dios hasta que llegue el momento ya culminante de la historia de la salvación en que Jesucristo en que Dios se haga hombre, porque no había manera de que los hombres, ni siquiera su pueblo, pudiera entender el alcance que tiene el amor y el corazón de Dios. Pero eso lo veremos, si Dios quiere, en la próxima entrega, que antes de esa próxima entrega veremos algo que tiene que ver también mucho con nuestro bautismo, que es los profetas en la historia de la salvación. Porque Dios no habla, digamos así, con una voz así que se escucha arcanamente, sino que Dios habla siempre con voz humana, con la voz, es decir, con la voz humana de Jesucristo, fue la palabra definitiva, pero también con la voz de los profetas. Y nosotros, todos nosotros, somos profetas desde el día de nuestro bautismo, porque el día de nuestro bautismo, después de caer el agua sobre nuestra cabeza, el sacerdote que nos bautizó cogió el crisma, que es óleo con perfume, y nos ungió diciendo: entra a formar parte de Jesucristo y sé como Él, sacerdote, profeta y rey. Y tenemos otros títulos. Somos profeta, somos sacerdote y rey. Y ya veremos qué significa ser sacerdote, profeta y rey. ¿De acuerdo? Pues estamos en el mes de la Virgen, en el mes del Rosario, pues vamos a terminar saludándola a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Yo quiero agradecer a Jesús Televisión el que esta charla las va publicando, porque no os podéis imaginar la cantidad de personas que me dicen: oye, gracias porque la podemos escuchar con tranquilidad, porque la podemos... Y bueno, ya aprovecho para saludar a mis queridas carmelitas de Torremolino, que es un monasterio de monjas de clausura, que la está siguiendo cada vez que Jesús las publica.